Recording in progress. Bueno, aquí estamos de vuelta, muchachos. Entonces estamos analizando cómo se comporta el campo dentro de un condensador. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vimos es que dentro de un condensador el campo siempre va de la carga positiva a la negativa, y debido a las propiedades de la placa, el campo siempre es perpendicular a la superficie, ¿sí? Que lo hemos repetido muchas veces. El campo en un metal es perpendicular a la superficie y es igual a sigma entre epsilon 0. Bueno, ok. Ahora pusimos este sistema de coordenadas. Lo que se ve claramente es que el campo E apunta en la dirección de Y, exclusivamente en la dirección de Y. Por lo tanto, el campo E se simplifica y es simplemente la derivada menos la derivada de B con respecto a Y, porque solamente en la dirección Y hay cambio de potencial. Bueno, entonces, ¿por qué solamente en la dirección de Y hay cambio de potencial? Porque incluso como vimos en el laboratorio, si tenemos líneas equipotenciales, ¿sí? El campo siempre es perpendicular a las líneas equipotenciales. Entonces, si aquí tenemos un campo que va en la dirección de Y, lo que podemos concluir es que entonces las líneas equipotenciales pues son perpendiculares al campo, ¿sí? Tal como, tal como ocurre con la fuerza gravitatoria. Si estamos a una cierta altura sobre la Tierra, sobre el piso, pues esta sería una línea equipotencial porque está a una misma altura, pero la fuerza de atracción apunta en sentido contrario. Entonces es lo mismo que pasa con el campo. El campo siempre apunta en dirección perpendicular a las superficies equipotenciales. Bueno, entonces despejamos de aquí dB y procedemos a la integración. Aquí va a ser delta B, pero fíjese, estamos midiendo que aquí va a haber un potencial B1 y en esta parte de aquí un potencial B2, ¿sí? Bueno, ahorita discutimos qué significa eso. Entonces ya tenemos que la diferencia de potencial B2 menos B1 es igual a menos la integral de E por dy. Pero ¿qué podemos hacer con esta integral? Bueno, le sacamos, ponemos el signo menos. ¿Y qué hacemos con el campo? ¿Lo podemos sacar? ¿Lo podemos sacar de la integral? Sí. Sí, porque es constante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos E y dy sería desde 0 hasta D, que es la altura de las placas. Entonces E por D, ¿sí? Bueno, pero aquí tenemos algo interesante, que B2 menos B1, o sea, la diferencia de potencial es igual a menos E por D. ¿Qué significa eso? Que la diferencia de potencial sea negativa. Bueno, que aquí en la parte baja tenemos el potencial, como son cargas positivas, aquí tenemos un potencial positivo. Y conforme vamos subiendo en la dirección de Y, vamos llegando a un potencial negativo. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre este punto y este punto, pues va a ser negativa, ¿sí? Por eso es que B2 menos B1, o sea, esta potencial menos este potencial, tiene signo negativo. Pero eso no importa porque el campo siempre va en contra del incremento del potencial. Por lo tanto,
esto quiere decir que el campo E apunta en dirección contraria a la diferencia de potencial y por tanto apunta hacia arriba. ¿Sí? No sé si quede claro esta cuestión. Vean, este B2 menos B1 sería este potencial, que como son cargas negativas, pues es un potencial negativo, y este B2, este B1, que como son cargas positivas sería positivo. Entonces, el potencial entre este punto y este punto, pues la diferencia de potencial es negativa, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un número negativo, aquí tenemos otro número negativo, por lo tanto, pues se eliminan los dos signos negativos. Bueno, a la conclusión física a la que quiero llegar es que vean qué forma tan sencilla dentro de un condensador de encontrar el campo. Delta B es igual a E por D, ¿sí? Y por lo tanto, si queremos encontrar el campo dentro de un condensador, simplemente dividimos la diferencia de potencial entre la separación de las placas, ¿sí? Entonces, pues es una forma muy sencilla de calcular el potencial. Vamos a poner un ejemplo muy rápido, muy sencillo. Si tenemos una diferencia de potencial por ejemplo déjenme corregir esa figura. Si tenemos una diferencia potencial de 1000 volts, ¿sí? Y tenemos una distancia de 1 centímetro, entonces el campo, ¿cuánto sería? A ver, díganme ustedes en función de la definición del campo dentro de un condensador. ¿De cuánto sería? Recuerden lo que el apunte anterior. Dijimos que delta B es igual a E por D. Entonces, ¿cuánto sería el campo? Sería igual a los 1000 volts sobre 1 por 10⁻²metros, ¿no? Bueno, ya Exactamente pasándolo a metros. 10 a la menos 2 metros, ¿no? Porque es un Ajá. centímetro. Y entonces serían volts, que son las unidades de voltaje, volts por metro, ¿sí? Que nos daría pues un campo de 100.000 volts por metro. ¿Sí? Pues entonces vean que con estas manipulaciones matemáticas tan sencillas podemos crear campos eléctricos en el interior de una placa. Ahora, otra pregunta asociada al condensador, que es un dispositivo que pese a su sencillez es muy utilizado en el ámbito de la física experimental. ¿Cuál sería el campo fuera del condensador? Sería cero, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque toda la carga se distribuye entre las placas interiores. Ajá. ¿Cómo lo podríamos demostrar también? Es correcto lo que dices, pero también ¿cómo lo podríamos demostrar aplicando la ley de Gauss? A ver, tenemos
este condensador de placas paralelas, y luego metemos una superficie gaussiana, que sería una especie como de cajita cuadrada, ¿no? De lados cuadrados. Así estaría esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, esto es una superficie gaussiana cerrada. ¿Sí se la imaginan? Es una superficie así. Y aquí adentro tiene las placas del condensador. ¿Sí? Bueno, ok, así sería más o menos esto. Lo voy a... Entonces aquí está la placa, las placas, ¿sí? Y esta es la superficie gaussiana, puramente matemática. Entonces, aplicamos la ley de Gauss. A ver, díctenme ustedes, ¿cómo dice la ley de Gauss? Algo que deben aprenderse, pero para siempre en su memoria. ¿Qué dice la ley de Gauss? A ver, Es que la integral cerrada del producto de el campo por una integral de una diferencial de superficie es igual a la carga sobre epsilon 0. ¿qué tipo de carga? ¿Qué carga? A ver, es una superficie cerrada. Si es una superficie cerrada, hay algo adentro. ¿Qué es lo que hay adentro de esa superficie cerrada? La carga total. La carga total. Ok. Entonces aquí tenemos, que en este caso tenemos aquí cargas positivas y aquí tenemos cargas negativas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la carga total que atrapa esta superficie cerrada? ¿Cuál sería esa carga total? 0. Cero, ¿verdad? Porque es esta carga más esta carga que es positiva más esta carga que es negativa, pero igual en magnitud, y entonces es cero. Por lo tanto, esto sería cero. ¿Sí? Pero como la diferencial de superficie no puede ser cero, ¿sí? Entonces lo que debe ser cero es el campo. Por lo tanto, tenemos otra propiedad muy interesante de los condensadores, ¿sí? Que en términos, cuando el condensador es suficientemente grande, ¿sí? Todo el campo se concentra entre las placas y no sale campo afuera de las placas. Entonces es una especie como de cajita eh, en la cual estamos portando carga, pero además estamos portando campo eléctrico, ¿sí? Fuera de la cajita no hay campo eléctrico. Entonces es una propiedad física también muy interesante que andemos portando carga, campo eléctrico en una cajita, ¿no? Que es un condensador, ¿sí? Bueno, ahora otra cosa interesante, miren. Aquí está muy sencilla la fórmula. El campo E es igual en términos en términos de magnitud solamente. Perdón. El campo E es igual a B entre la distancia entre las placas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que podemos, si tenemos nuestro condensador conectado a una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, manipulando la fuente de voltaje,
manipulando la fuente de voltaje podemos intensificar o disminuir el campo eléctrico. Entonces miren que para un experimental esto es maravilloso. Agarramos las placas, queremos ciertos efectos del campo eléctrico, entonces conectamos esas placas a una fuente de voltaje, variamos el voltaje a placer, ¿sí? Hasta ciertos límites, y entonces si aumentamos el voltaje, aumenta la intensidad del campo eléctrico. Si disminuimos el voltaje, disminuimos el campo eléctrico. Entonces aquí estamos modulando el campo eléctrico dentro de esta cajita, ¿sí? Vean que experimentalmente pues es muy interesante que el condensador tenga un campo que estamos manipulando con una simple fuente de voltaje, ¿no? ¿Sí? Bueno, recuerden que manipulando el campo eléctrico es como Millikan. ¿Sí? Pudo mantener quietas a las cargas que cargaban las gotitas de aceite, ¿sí? Que eran negativas, las compensó con un campo eléctrico, ¿sí? Que si esto tendía a bajar, el campo eléctrico tendía a subir y entonces se equilibraron las dos fuerzas y entonces así pudo medir la carga, ¿sí? La carga del electrón, aplicando justamente, metiendo dentro de un condensador las gotitas, ¿no? Las gotitas de aceite. Eso lo vimos en clase. Echen un repaso porque es un experimento que es bonito porque ahí aplicamos todos los tipos de fuerza que pueden ejercerse sobre una partícula. A ver, un repaso rápido. ¿Qué fuerzas tomamos en cuenta para hacer el análisis del experimento de Millikan? ¿Sí? A ver, recuérdenlo. Tenemos una partícula de aceite. Entonces, es una partícula dentro de un campo de gravedad. Entonces, ¿qué fuerzas se aplican sobre la partícula de aceite? Sobre la gotita. A ver, díganmela. La primera fuerza que se aplica, ¿cuál sería? ¿La de gravedad? La de gravedad. La fuerza de gravedad. Y luego, la fuerza de gravedad hace que esto caiga. Ahora, se está moviendo dentro de aire. Entonces, el aire es un fluido. Si se está moviendo dentro de un fluido, entonces, ¿qué otra fuerza aparece? ¿Una fuerza de empuje? La fuerza de empuje, exactamente la fuerza de Arquímedes. Fuerza de empuje. Pero esto va cayendo con cierta velocidad. Entonces, ¿qué otro tipo de fuerza aparece? ¿Una fuerza de fricción? ¿Una fuerza que se genera por la fricción? La fuerza de fricción, justamente, fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, en el experimento de Millikan, pues primero tuvieron que, un recordatorio rápido, primero no aplicaron, perdón, aquí la fuerza de empuje. Analizaron este movimiento, ¿sí? Tomando en cuenta que la fuerza de fricción se opone al movimiento natural de la gotita de aceite, la fuerza de empuje de Arquímedes también hace que tienda a subir la partícula, ¿sí? Y entonces, a partir de estas tres fórmulas, encontraron el radio. Recuerden que la fuerza de fricción es 6 pi r eta b. Rápidamente, la fuerza de fricción es 6 veces pi el radio de la partícula de aceite
por el coeficiente de viscosidad del aire y por su velocidad final. Recuerden que, no sé si lo vieron, bueno, creo que no, porque en estos tiempos se les ha prohibido entrar al laboratorio. Bueno, cuando uno ve que hay una partícula en el aire, uno se da cuenta que en poco tiempo la partícula de aceite adquiere una velocidad final que es constante. Esta es la velocidad final que es constante. Entonces, fíjense cómo, eh, conociendo la fuerza de fricción a partir de esta fórmula, ¿sí? Evidentemente que esta fuerza de fricción está equilibrada con todas estas fuerzas, con esta fuerza, entonces se puede conocer, y entonces a partir de esta fuerza de fricción uno puede encontrar algo que es impresionante, que es el radio de la partícula de aceite, porque no son partículas de aceite o gotitas de aceite de gran tamaño, solamente se pueden ver al microscopio y medir el radio de esas partículas con esta fórmula, pues es algo, un experimento pues bastante impresionante. Y luego ya que conoce uno el radio de la partícula, pues ya puede uno calcular otras cosas y después ya se aplica la fuerza del campo eléctrico para mantener quieta esta cosa. Bueno, es un recordatorio rápido. Bueno, ok. Ahora, ¿qué otra cosa podemos conocer? Por ejemplo, en cuanto al campo, ya lo podemos conocer con esta fórmula. Si quisiéramos calcular la densidad superficial de carga del condensador, ¿qué fórmula aplicaríamos? A ver, ya conocemos el campo dividiendo el voltaje entre la distancia. Ahora, queremos encontrar la carga total del condensador, ¿sí? Recuerden que habíamos visto que un condensador tiene esta expresión, epsilon 0 por el área del condensador entre su distancia. Esto también lo habíamos ya deducido. Bueno, entonces, si quiero conocer la carga del condensador, ¿cómo le hago? Conocemos el campo. A partir del campo, ¿qué es lo que podemos conocer? Recuerden la expresión del campo. Eso, grábenselo. ¿E igual a qué? Sigma sobre epsilon 0, ¿no? Epsilon 0. Muy bien. Y entonces, ¿cómo encontramos la carga? La carga total del condensador. Ya conocemos el campo, ¿sí? Pues sigma se puede encontrar también, ¿no? Sigma es igual a la carga por unidad de área. Sí, la carga por unidad de área, ok. Y por eso la pregunta es, ¿cuál es la carga? A ver, ¿qué podemos despejar de aquí? De aquí podemos despejar sigma, ¿no? Porque ya conocemos el campo. Sigma sería el campo por epsilon 0, ¿sí? Y entonces la carga sería igual a ¿qué? Perdón, aquí. Sigma es igual al campo por epsilon 0. Perdón, déjenme ponerlo bien. Sigma es igual a epsilon 0 por el campo. Despejando de aquí. Y ahora queremos encontrar la carga total. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos sigma. Ahora, ¿cómo conozco? ¿Qué hacemos para encontrar la carga total?
simplemente sustituir, bueno, si sustituimos sigma, sabemos que es la carga sobre el área, entonces el área está dividiendo, ¿sí? multiplicando, y simplemente quedaría el producto del área por epsilon 0 por el campo. Exactamente. ¿Sí? Así encontramos la carga. Ujú. Entonces, pues podemos hacer un conocimiento muy completo del condensador, de su voltaje, de su campo, de su densidad de carga y de su carga total, manipulando estos conocimientos tan sencillos. Bueno, ahora nos falta ver algo que es interesante, que es la energía asociada al campo eléctrico. ¿Sí? Vamos a pasar a este punto. Eh, les recuerdo, este fin de semana subo a Classroom la serie de problemas con de las cuales voy a extraer cinco problemas para el examen que se va a realizar de este viernes en 8 y para el próximo martes. O sea, el viernes y el martes. Bueno, entonces, energía del campo eléctrico. Bueno, vamos a una vez más a utilizar valernos del condensador. Bueno, pues al principio son simplemente un par de placas paralelas, pero para que se cargue se cargue adquiere una diferencia potencial y genere un campo eléctrico, pues hay que darle carga, ¿no? Hay que darle una carga, ¿sí? Mientras más carga le demos, pues mayor va a ser, más intenso va a ser el campo eléctrico. Pero este proceso de carga del condensador, como es algo físico, pues se lleva su tiempo. Al principio va a tener poca carga, ¿sí? Dejen. Al principio va a tener una cierta cantidad de carga que va a ir aumentando, pero hay que partir de la definición del condensador que habíamos visto antes. La carga de un condensador es proporcional al voltaje. Esto es algo pues razonable, ¿no? A mayor voltaje, mayor carga. Y también a mayor carga, pues mayor campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, pero la constante de proporcionalidad es justamente lo que llamamos capacitancia. Bien, entonces, en un cierto tiempo t, vamos a tener un voltaje en el tiempo t, ¿sí? Porque se está cargando poco a poco. Y si le agregamos una, una cierta cantidad de carga pequeña, un dq, entonces el voltaje por la carga, ¿qué es lo que nos va a dar? Recuerden la definición de voltaje, energía por unidad de carga. Entonces, si esto lo multiplicamos por dq, ¿qué nos va a dar? La energía o el trabajo, ¿no? Sí, pero aquí hay un dq. Entonces lo que nos va a dar es una diferencial de energía. ¿Sí? O sea, tenía un cierto voltaje, le agregamos una dq, pues se incrementa su energía en una cantidad de U, porque dq por bt es du. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos aquí a hacer un integral. Integramos
Esta U es la energía, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver la energía desde cero hasta que adquiera su energía final. Y esto va a ser a la integral de V en el tiempo t por dq, ¿sí? Desde que la carga es cero hasta que la carga es la máxima, Q0. Q0, carga máxima, ¿sí? Bueno, pero entonces para utilizar el voltaje vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? De aquí se ve claramente que el voltaje sería Q entre C, ¿verdad? Simplemente despejamos al voltaje. Y entonces, esto que sería la energía total sería igual a la integral de B de T, pero B de T es la Q entre C por dQ, desde 0 hasta Q0, ¿sí? O sea, desde que no tiene carga hasta que tiene la carga máxima. Entonces, esta integral que es igual es Q de Q entre C. ¿Cuál es lo integral de esto? ¿Cuál sería la integral de X de X? Sería x cuadrada sobre 2. Bueno, en este caso se quedaría como q cuadrada sobre 2. Y Un sobre medio, ok, de Q cuadrada sobre C, ¿sí? Entonces ya tenemos una primera expresión. Vamos a ponerla aquí. U es igual a un medio de Q cuadrada sobre C. Pero bueno, hay muchas formas de poner esto, de expresar esta fórmula. Por ejemplo, vamos a utilizar el hecho de que el voltaje es Q entre C. Entonces, en términos de voltaje, a ver, ustedes díganme, en términos del voltaje, ¿cuál sería la energía del condensador? Aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos la carga. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál sería? un medio del voltaje por la carga. Un medio de Q, pero Q es C por B. Ojo. Bueno, también pueden ser voltaje por la carga, pero no, como. No. Aquí tenemos Q. Q es igual a C por B. Pero es un medio de ¿cuánto? A ver, aquí hay una Q y aquí hay otra Q. Entonces quería ¿cuánto? U igual a ¿qué? Está muy sencillo, ¿no? Sería c por b cuadrada entonces. Sí, C Bueno, sí. cuadrada, B cuadrada, ¿de acuerdo a esto? Entre C. Entonces sería un medio de C por B cuadrada. Y ya tenemos otra fórmula. U igual a un medio de C por B cuadrada. Y es una fórmula interesante porque, miren, es una fórmula que se parece mucho a qué tipo de energía. ¿A qué tipos de energía se parece esta fórmula? A la cinética. A la cinética, nomás que en vez de masa tenemos una C, ¿verdad? Y en vez de una velocidad tenemos un voltaje, ¿sí? Bueno, es muy sugestivo esto de que matemáticamente la energía se parece mucho a la energía cinética. Vamos a ver si después le encontramos alguna ventaja a esto. Bueno, ahora vamos a ponerle en términos de C.
¿De acuerdo? C, ya lo habíamos visto por ahí, ¿no? A ver, vamos a ver. C es igual a epsilon 0 A entre D. Entonces, a ver, en términos de C, la U, ¿cuánto sería? ¿Un medio? ¿De qué? Díganme ustedes. O sea, sería epsilon 0 por el área Epsilon 0 por el área. sobre D Ok, por el voltaje al cuadrado. ok, pero el voltaje a su vez, en términos del campo y la distancia, que es igual. A el campo por la distancia. Entonces sería el campo al cuadrado por la distancia al cuadrado. Bien, entonces U nos queda como un medio de epsilon 0 a esta aquí sería una por D, un medio de epsilon A por D y por E cuadrada. ¿Sí? ¿Pero qué es A por D? Geométricamente, ¿qué es A por D? El volumen, ¿no? El volumen. Entonces este es igual a un medio de epsilon 0 por el volumen por E cuadrada. ¿Sí? Y entonces ya llegamos a otra fórmula. U es igual a un medio de epsilon 0 por el volumen por E cuadrada. Y finalmente llegamos a algo muy compacto. La energía entre el volumen, que lo tomamos de aquí, sería igual a ¿cuánto? La energía entre el volumen, ¿a qué sería? Un medio de epsilon 0. Bueno, un medio por epsilon 0 por el campo al cuadrado. Por el campo al cuadrado.